Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de nuestro podcast Control Alt Management, el podcast del Departamento de Administración de la Universidad de Santiago de Chile, donde reiniciamos la forma de pensar y hacer negocios. En el episodio de hoy hablaremos de regulación, sostenibilidad y transparencia, el nuevo estándar empresarial. Conversaremos sobre un tema clave para las organizaciones modernas, la sostenibilidad corporativa como un imperativo regulatorio. Hoy, las empresas no solo deben rendir cuentas sobre su desempeño financiero, sino que además están obligadas a reportar sus impactos ambientales, sociales y de gobernanza bajo marcos normativos que son cada vez más estrictos. En Chile, un hito reciente es la norma de carácter general número 461 de la Comisión para el Mercado Financiero, que establece exigencias obligatorias de reporte ASG, ¿ya? De estos riesgos ASG, alineadas con estándares internacionales como el SASB, el TCFD y el GRI. ¿Ya? El último es el Global Reporting Initiative. Los otros no los voy a decir porque es muy difícil. Después Gabriela nos va a mencionar algo de eso. Bueno, esta nueva normativa marca un antes y un después en la forma en que las empresas comunican riesgos, estrategias y sostenibilidad. Y para entender este cambio y sus implicancias, necesitamos una mirada académica rigurosa, informada y orientada al impacto. Y por eso la conversación de hoy es especialmente relevante. Nos acompaña Gabriela Pizarro, que es doctora en negocios de la Universidad de Nottingham y es académica del Departamento de Administración de la USACH. Investiga en temas de sostenibilidad corporativa y estrategia empresarial. Recientemente presentó una de sus investigaciones en una conferencia internacional donde mostró cómo las empresas incorporan estos criterios ASG y cómo la regulación está transformando la toma de decisiones. Gabriela combina investigación, docencia y vinculación con el medio, contribuyendo activamente a la discusión sobre sostenibilidad empresarial, cambio climático y gobernanza. Gabriela, bienvenida al podcast Control Alt Management. Un honor que estés acá con nosotros. Muchas gracias por invitarme, por tenerme aquí y por hablar de estos temas que, bueno, están hoy en día tan, ¿verdad?, en boca de todos, ¿verdad?, temas actuales y que estamos, ¿verdad?, en Chile también viendo cómo está evolucionando este tema, sobre todo de reportes. Así que interesante verlo y también por nuestra propia casa de estudio en ingeniería comercial. Vamos a tener nuestro minor en sostenibilidad, tenemos dos ramos obligatorios en la malla, entonces sostenibilidad con todo en la universidad. Son temas relevantes, de hecho la malla es transversal. Sí, ¿no? Además de los cursos, se ve de manera transversal en varios cursos más. Sí, ¿no? Por eso es súper entretenido que se hable de estos temas. Para empezar, Gabriela, ¿por qué no te presentas? Cuéntanos de ti, de tu trayectoria, los temas que investigas. Bueno, yo soy exalumna acá de la Universidad de Santiago, Ingeniería Comercial. Varios aquí de los profes, ¿verdad?, que están todavía fueron mis profes. Y me metí en esto de la sostenibilidad más que nada porque cuando hice mi maestría, yo hice mi maestría en Emprendimiento, Innovación y Gestión en la Universidad de Nottingham, tenían menciones. Y habían distintas menciones de emprendimiento, de finanzas y estaba esta mención de sostenibilidad. Y al tener yo un background de negocios, otros temas eran, no quiero decir fome, pero no eran tan entretenidos como ver este tema de sostenibilidad que nunca antes había escuchado este tema. Entonces fue como, ya, hagamos la mención en sostenibilidad y veamos qué es. Y claro, se abrió un mundo, porque empezar a hablar de estos temas, de ver cómo las empresas hacen prácticas sostenibles y los toman como prácticas empresariales, ¿verdad? Cómo pueden generar valor a través de estas prácticas y cómo reportan esa información fue algo que yo nunca antes había escuchado. Nunca había visto esto en mi malla, ¿verdad? Cuando estudié ingeniería comercial o también en mi, ¿verdad?, experiencia laboral. Entonces fue bastante interesante. De hecho, mi tesis la hice con sostenibilidad relacionada cómo la Universidad de Santiago aplicaba los GRI, ¿ya?, en sus reportes.
Entonces también me empecé a darme cuenta que ya porque habían pasado algunos años, desde que ya había terminado, ¿verdad?, mi carrera, que la Universidad de Santiago ya estaba empezando a ver estos temas de sostenibilidad. Es decir, si bien a mí no me los habían pasado en la malla, eran temas que estaban ya relevantes como institución, ¿verdad?, en nuestra universidad. Y bueno, de ahí el paso lógico cuando ya empecé a ver estos temas de doctorado fue, bueno, sostenibilidad es interesante, reporte, hay datos, ¿verdad? Los datos ESG de reporte, entonces veamos qué es lo que se puede ver, ¿verdad? ¿Qué es lo que se puede encontrar con estos datos? ¿Qué es lo que nos hablan? Y ahí es donde empecé a ver cómo, ¿verdad?, los reportes y los rankings más bien que se le dan a estos reportes, ¿verdad?, las empresas pueden hacer que las empresas generen valor, puede hacer que las empresas se diferencien, ¿verdad?, y obtengan ventaja competitiva. Todo esto de la mirada obviamente estratégica. Desde tu trabajo académico, Gabriela, ¿cómo ves tú que ha evolucionado la discusión sobre sostenibilidad en las organizaciones en los últimos años? Yo creo que la parte interesante en sostenibilidad es que dejó de verse como algo que tiene que hacerse para mejorar imagen o por algo filantrópico, si uno quiere decirlo de esa manera. Empezó a darse esta importancia de la estrategia en la sostenibilidad. Las empresas cada vez más se dan cuenta que el reportar no es solo quedar bien, sino es reducir riesgos. Es transparentar información, lo cual ya es riesgoso, pero si se hace de una buena manera, puede darte una ventaja por sobre el resto. Puede acercarte a una conversación con distintos stakeholders que tal vez antes tú no tenías. Y eso te abre también esta puerta llena de oportunidades para poder crecer y crecer de una manera sostenible. O sea, tú ves que las empresas han pasado de una imagen de ser sostenible a realmente implementar estrategias de sostenibilidad. Y esto muchas veces se ha visto empujado, obviamente, también por el hecho de que antes teníamos reportes que eran netamente voluntarios, la empresa que quería reportaba, entonces también estaba todo esto de reportar lo que yo quiero reportar. No. Estaba normada. Claro, y ahora ya se está normando más. Sí. Ya ahora se está normando no solo la información, cómo se reporta, sino también el lenguaje, que también es importante, porque ese lenguaje común es necesario para comparar, ¿verdad? Entonces, es ahí donde nace, o más bien donde está esto de las decisiones a largo plazo, en este cruce dentro de cómo vemos la estrategia, cómo vemos, ¿verdad?, esta gestión de riesgos y también este cambio, ¿verdad?, organizacional que ocurre, ¿verdad?, esta gobernanza producto de, ¿verdad?, aplicar este concepto de sostenibilidad. Entonces yo creo que por ahí vamos, pero va impulsado por esto de tener normas, de tener estándares, de tener leyes que estén, ¿verdad?, viendo cómo se reporta esta información. Y pensando en estas normas, en Chile estamos viviendo un cambio importante con la implementación de la norma 461 de la CMF. Para quienes no están familiarizados, ¿qué establece esta norma y por qué es tan relevante para el mercado? Bueno, la norma empieza a verse, ¿verdad?, en el 2020 y en el 2021 queda como que vamos a tener esta ley ya, o esta norma ya que va a ver más que nada cómo las empresas reportan su información, pero es obligatorio para empresas grandes. Eso es súper importante tenerlo claro porque el reportar implica costo, ¿ya? Entonces, si le pedimos a pymes que reporten, las vas a estar matando. Entonces, tiene que tener esta lógica detrás que empresas grandes, ¿verdad?, reporten. Y lo que, ¿verdad?, hace la CMF es guiarse de distintos estándares que ya se están viendo de manera internacional, ¿ya? Entonces, los SAPs, que el SAPs ve más que nada información no financiera de una manera un poco más financiera, ya que el estándar americano, ya que es más contador, donde vemos este concepto de materialidad, ¿verdad?, donde vemos el mismo concepto de finanzas, ¿verdad?, de materialidad, pero aplicado en sostenibilidad. Entonces ya empezamos a ver cuáles son, ¿verdad?, los tal vez las acciones, ¿verdad?, o lo que haga la empresa que puede ser más riesgoso, donde tiene, ¿verdad?, que poner ese ojo para evitar estos riesgos. Entonces, reportar pensando en eso, pensando en que en esta información, ¿verdad?, ya es un poco más financiera, porque es para inversionistas, pero también para otros stakeholders. Y también tenemos la de la TCFD, ya que también es un estándar importante y global, y tenemos el GRI o el GRI, ¿verdad?, que se utiliza y que era uno de los estándares que se ha ido utilizando por más años. Y ahí han empezado a incorporarse estos otros, ¿verdad? Entonces aquí ya empezamos a tener este lenguaje común que nos dice la CMF, que es para reducir estos riesgos. Y esta norma, la 461, está basada entonces en estas normas internacionales que ya existen, ¿cierto?
Claro. Entonces, al fin y al cabo, lo que hace la CMF es que agrupa estas normas, ¿verdad? Porque la mayoría de el resto de países, ya la Unión Europea también, eso es lo que está haciendo, porque hasta el momento no tenemos un puro estándar. No. Hay distintos estándares, porque también va a depender de qué es lo que quiere hacer la empresa con esta información. Entonces, también ahí es... Los objetivos país, probablemente también. Claro. Pero más que nada en los reportes este lenguaje común, eso es lo que se está buscando con el estándar, el lenguaje común, porque no puedes tener una empresa, ¿verdad? O dos empresas en el mismo sector industrial que son exactamente iguales, ya, pero tienen distinto nombre, que estén reportando una actividad sostenible de una manera, ¿verdad? Con un lenguaje, y otra que esté reportando de una manera completamente distinta. Claro. Porque para quien lee ese reporte, ¿verdad? O esos dos reportes, no les queda claro. Entonces, lo importante es comparar. Al igual que la información financiera, la comparabilidad es sumamente importante porque es ahí donde se toman las decisiones, cuando yo tengo información clara y transparente. Entonces, exacto, al fin y al cabo, eso es lo que nos está diciendo la CMF, que está tratando de... ¿verdad? Estandarizar. Claro, pero en empresas grandes, porque se entiende también que ellas son las que reportan. Ya sí. Usualmente las empresas grandes en Chile son, ¿verdad? O empresas que tienen, ¿verdad?, su origen ya de manera internacional, ¿verdad? Son empresas globales que ya están sujetas muchas veces a estas, ¿verdad?, regulaciones que vienen de afuera. Entonces, y a reportar, ya saben claro, reportar. Claro. Empresas multinacionales, globales. Pero al fin y al cabo también la CMF lo que hace es eso, ¿verdad? Se apoya en esto de que ya la mayoría de los países desarrollados está estandarizando este tipo de información porque es necesario. Ya se empieza uno a dar cuenta, ¿verdad?, que es información que se utiliza para tomar decisiones. Entonces, necesita un lenguaje, ¿verdad?, común. Un lenguaje común. Entiendo que parte importante de la regulación apunta al riesgo climático y financiero. ¿Y por qué hoy es indispensable que las empresas reporten estos riesgos de manera explícita? Bueno, yo creo que aquí una de las claves es pensar que el riesgo climático es un riesgo financiero, ¿ya? Porque lo que nos dice, ¿verdad?, todo este concepto de sostenibilidad, que es donde nacen, ¿verdad?, los reportes, es que tenemos recursos finitos, ¿ya? Y lo que nos están diciendo las investigaciones es que para el 2050 necesitaríamos 3 planetas para poder mantener nuestra, ¿verdad?, demanda. Y eso es imposible, ya si uno realmente lo viera de esa forma, es la forma de hacer negocios como la estamos haciendo hoy día, no calza con, ¿verdad?, lo que el planeta nos puede proveer. Ya toda esta, ¿verdad?, regeneración que tiene el planeta, ¿verdad?, no le estamos dando el tiempo que ocurra. Entonces ahí es donde entra, ¿verdad?, todo este concepto de la sostenibilidad, prácticas sostenibles y la patita, ¿verdad?, que es cómo se reportan esas prácticas por las empresas. Entonces, claro, ahí el problema está en cómo logramos cambiar esta forma de hacer negocio, ¿verdad?, donde entra mucho también este concepto de innovación, ¿verdad?, porque la innovación juega un papel claro y clave en todo esto de cómo, ¿verdad?, afrontamos este cambio climático sin dejar de ser empresas, porque eso también es lo importante y es lo que también... cuando yo hago clases le digo a los chicos, ya esta no es una clase de ética, aquí no estamos hablando de moral ni de lo que se debe hacer o por qué, sino aquí es ver este concepto que está súper bien, o sea, súper bien verlo por el lado ético-moral, pero también verlo cómo puede ser una oportunidad para las empresas, cómo podemos... Para mejorar el negocio. Y para cambiar nuestra forma de hacer negocios. Ahora con este concepto de economía circular vemos cómo han surgido nuevos modelos de negocio, ¿verdad?, nuevas plataformas. Este concepto, por ejemplo, de ya no tener que poseer un producto, sino que poder tenerlo como servicio, aumentar la vida, ¿verdad?, del producto. Entonces empiezan a hacer todo este concepto mucho más grande, toda esta forma nueva de hacer negocios, que obviamente va a requerir tiempo para que veamos tal vez un cambio sustancial, pero que logra demostrar que se pueden hacer ambas cosas. Se puede ser sostenible, pero también se puede ser rentable. Bueno, los consumidores están exigiendo también prácticas más sostenibles. Sí, no, obvio. O sea, ahí entra de lleno este concepto de derecho a operar, ya, o licencia para operar, que al fin y al cabo tienen las empresas que se las damos nosotros. Sí. Entonces, si nosotros queremos quitarle, ya, sobre todo en este, ¿verdad?, mundo globalizado de Internet y redes sociales, donde es muy fácil cancelar, ¿verdad? Sí. Obtener información y cancelar, la licencia para operar es sumamente importante. Entonces, también está ahí la importancia de que haya una estandarización rigurosa de estos reportes, porque
al ser una empresa transparente, al yo ser, ¿verdad?, abierto a stakeholder, tengo el problema también de escrutinio público. Claro. Porque la información que estoy entregando puede ser que yo crea que es sumamente buena y que venga un stakeholder y me diga, mira, no, esto está mal. Claro, lo que tú estás haciendo lo podrías hacer mejor. Entonces, eso hace de que tú como empresa tengas que preocuparte más de estos temas. Claro. Que tengas que darle más tiempo, sea más riguroso, que la información realmente llegue y refleje lo que tú estás haciendo. Y eso obviamente se necesita ese lenguaje común y estándares para no caer en este problema tal vez de reportar mal también. Claro, la reportabilidad es importante, entonces Sí. tiene que estar en un estándar que al menos básico que sea Claro. similar para todos. Porque también ahí es donde cualquier stakeholder, y eso también es una de las ideas que se busca con tener distintos estándares, porque por ejemplo si tú reportas con el SAFS, tal vez va a ser un reporte muy financiero de información no financiera. Claro. Entonces, alguien que no entienda, ya una ONG o un consumidor que quiera leer un reporte de una empresa, no va a entender o va a ser un lenguaje muy complicado. Muy duro ese lenguaje. Claro, entonces también está esta idea de mezclar reportes, cosa que la información se vaya entregando para distintos stakeholders y eso permita también que las empresas puedan lograr esta transparencia en los reportes. Oye, Gabriela, y más allá del cumplimiento regulatorio, ¿qué beneficios estratégicos ves tú que tiene que adoptar que las empresas, perdón, ¿cuál es el beneficio estratégico que ves tú que pueden lograr las empresas al adoptar estas prácticas de sostenibilidad? Bueno, yo creo que los beneficios en cuanto a sostenibilidad y que siempre se habla es disminución de riesgo, ¿ya? Porque cuando tú reportas, cuando tú entregas información de las actividades que estás haciendo, tú tienes que ser riguroso. Entonces tienes claro dónde van a estar tus riesgos. Y vas reportando de acuerdo a eso, vas creando objetivos, ¿verdad? Porque también tienes que tener métricas para poder medir cómo vas cumpliendo esos objetivos, que eso también es sumamente importante en los reportes, que hayan métricas, que hayan tiempos, ¿verdad? Cuando tú piensas cumplir un objetivo. Entonces, todo eso hace que tú tengas mayor control de tus riesgos. Entonces, reportar te ayuda a disminuir riesgos. Y eso, obviamente, para cualquier empresa es sumamente bueno. Pero también está la parte de la imagen, ¿ya? Si tú reportas, tienes un cambio de imagen distinto, porque vas a ser percibido de una manera distinta. El que tú entregues información de una manera mucho más libre hace también que quede esta percepción de que no estás escondiendo nada. Claro. Entonces, te cambia también esta percepción de imagen. Y también te permite ser más legítimo, porque estás, ¿verdad?, reportando como el resto está reportando. Te estás uniendo, ¿verdad?, a otras empresas que ya reportan. Entonces, tú entras dentro de formar parte de este grupo de empresas que reportan y eso te da legitimidad. Entonces, claramente esos son beneficios que van más allá de tal vez cumplir, ¿verdad?, con esta regulación, ¿verdad?, con la legislación, que son extras y que te dan esta ventaja competitiva también, porque te permiten diferenciarte. Claro. Bueno, tú hablaste de que te permite disminuir riesgos. ¿Tú ves que la normativa y, no sé, pues el mapa de riesgos de una empresa se alinean o no están tan alineados? Bueno, lo que demuestran las investigaciones es que la materialidad en ese sentido es sumamente importante. Claro. Y es por eso que la CMF debe haber incluido el SAFS dentro de estos estándares, porque al fin y al cabo podemos tener empresas en un mismo sector industrial, ¿ya?, pero sus riesgos van a ser distintos porque va a depender de si tienen, ¿verdad?, apalancamiento o no, de su sistema de deuda, de cómo están financiados, ¿verdad?, de qué tan los proyectos, tal vez, qué tipo de proyectos estén haciendo. Entonces, todo eso va generando riesgos distintos. Por eso, y Entonces, ¿tienden a alinearse o la normativa ayuda a esta mitigación de riesgo? La Independientes de la normativa debería tender a ayudar, porque al fin y al cabo es bastante clara en cómo tienes tú que reportar, ¿verdad?, ciertos tipos de información, por ejemplo, en cuanto a cambio climático, ¿verdad?, con el estándar de IFRS S2, que ese tiene que ver con la norma climática, ya donde tú ves riesgos y oportunidades, ya esa es la idea de ir reportando esa información.
También tienes la IFRS S1, ya que tiene que ver mucho más allá con gobernanza. Entonces, la forma como tú vas reportando cómo haces las cosas, ¿verdad? Sí. Cómo te normas, gobernanza, y cómo, ¿verdad?, vas viendo todos estos problemas climáticos y vas haciendo objetivos, ¿verdad? Vas generando una estrategia para que ese cambio climático no te afecte tanto a ti como empresa y obviamente también a comunidades, ¿verdad?, a otros stakeholders. Como tú ayudas a mitigarlo. Hace también. que sea mucho más fácil ese control y por eso existe esa reducción de riesgo. Porque yo ya sé, por ejemplo, si soy una empresa que trabaja con papel o tala de árboles, que incendios, por ejemplo, puede ser un riesgo. Sí. Entonces, ¿cómo veo o hago objetivos, ¿verdad? Tengo objetivos para evitar que eso ocurra. Claro. ¿Ya? Mitigar. Exacto, mitigar. Entonces, eso es sumamente importante. Y al momento de reportar, de ponerlo en papel, de que alguien te diga, mira, esto es lo que tú tienes que escribir y darme, es mucho más fácil mantenerlo. Entonces, claro, al principio puede verse como algo costoso, ya tengo que reportar porque por ley, ¿verdad? O si no tengo que salir de, ¿verdad?, la industria, ya dejar de ser empresa, ¿verdad?, porque estoy obligada a reportar. También está este otro lado, que claro, es un costo inicial alto, tal vez para empresas que nunca han reportado, pero a la larga el beneficio es tener un mayor control de lo que se está haciendo. Y mejoras tus procesos probablemente Claro. también, porque Sí, al por estar supuesto. obligado a reportar, estás obligado también a ordenarte internamente. Mejora los procesos, también mejora los costos de operaciones, porque si bien reportar va a aumentarte el costo, a la larga tus operaciones van a ser más eficientes, deberían tender a ser más eficientes, porque vas a poner el ojo justo en los puntos, ¿verdad?, de fuego, ahí donde tienes ahí los riesgos más claros. Beneficios de largo plazo. Claro. Sostenibles. Y que al fin y al cabo eso es lo que es la sostenibilidad. Sí. Largo plazo. Largo ¿ya? Sostenernos en el tiempo. Entonces, claramente los reportes te ayudan en eso. Sí. Gabriela, finalmente, para terminar, ¿qué tendencias regulatorias o globales crees que marcarán los próximos años? Bueno, hablando de la IFRS, ¿verdad?, S1 y S2, eso lo vamos a ver con la CMF ahora el 2027, ya donde ahí nos dice de que las empresas tienen que empezar a agregar estos estándares, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ver un reporte que va a ser mucho más estructurado también, porque vamos a tener por un lado, ¿verdad?, cómo se va a tener que entregar esta información de gobernanza y esta información que tiene, ¿verdad?, netamente que ver con cambio climático, que para Chile es sumamente importante, porque nosotros, basado también en lo que nos dicen las investigaciones, somos uno de los países que más se vería afectado por el cambio climático. Entonces, cómo, ¿verdad?, las empresas empiezan a ver los riesgos y cómo reportan, ¿verdad?, esto de cambio climático, cómo el cambio climático puede afectar a las empresas, es sumamente importante, porque también ahí es donde nacen las oportunidades y donde nace esta innovación, que es lo que puede ayudar al país a poder, ¿verdad?, lidiar con todos estos cambios climáticos que pueden ocurrir en el futuro. Gabriela, muchas gracias por esta conversación que es tan necesaria, ¿no? Hablar de sostenibilidad, no podemos hablar de negocios si no incluimos la sostenibilidad como parte de ello, ¿cierto? Entonces, hoy nos queda claro que la sostenibilidad no es solo un relato, sí, está incorporado, las empresas lo están incorporando como parte de su estrategia, de todo su quehacer. Así que muchas gracias. Una grata conversación, muy interesante. Creo que tenemos que estudiar más sobre estas normas, entenderlas, entender cómo nos ayudan, cómo nos alinean con la estrategia de nuestros negocios. A todos quienes nos escuchan, nos acompañan, los dejo invitados para nuestros próximos capítulos, episodios del podcast Control Alt Management. Muchas gracias por la invitación.